una orquesta alemana mezcló el estilo de música clásica con el metal, utilizando voces operísticas, guturales y limpias en cada una de sus interpretaciones y formó una de las bandas más representativas del metal sinfónico. Esta es la reseña del póster de la banda Haggard. Lo que en un inicio iba enfocado al género del death metal terminó por cambiar radicalmente, lo que fue un acierto para Aziz Ansari, quien en 1989 inició con sus primeros ensayos, pero con un mínimo de integrantes, con quienes preparó el demo Introduction en 1992, pero fue en 1994 con el EP Progressive, en donde ya mostraba cierta inclinación a los toques melódicos con algunas introducciones líricas en sus temas, pero manteniendo aún el toque del death metal. Para su tercer demo, Once Upon a December Dawn, la banda comenzó a dar cambio repentino con la introducción de teclados por parte de Hans Wolf y la viola de Steffi Hertz, pero aún buscaban mantener su estilo inicial. La evolución de la banda llegó con su primer disco, And Thou Shalt Trust, el cual podría considerarse como el inicio del metal sinfónico por parte de Haggard, quien en ese momento iniciaba la competencia con el estilo musical que manejaba la banda Therion, quien comenzaba a enfocarse con un toque operístico en sus temas. Un disco con la mayoría de las letras enfocadas en la era medieval, así como algunos detalles de la vida de Michel de Notre Dame y la peste negra que azotó a Europa en el siglo XIV, en donde se incorporaron 16 integrantes a la banda, toda una orquesta sinfónica, sumando las voces de sopranos quienes se encargaron de los coros en las melodías. El disco es bastante bueno a pesar de ser el primer álbum completo de Haggard, y el dejar atrás el death metal fue un acierto por parte de su líder Aziz Ansari. Una canción para recomendar podría ser el tema inspirado en la novela de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, titulada Lost. Sin embargo, el reconocimiento total para Haggard vino con su segundo disco, Awakening of the Centuries, pues le abrió las puertas no solo al mercado europeo, sino en todo el mundo, por lo que sus presentaciones fueron aumentando. Este disco, el cual continuó con su estilo de temáticas históricas, se inspiró de lleno en la vida de Michel de Notre Dame, en donde cada una de las canciones están enfocadas en algunas de las centurias, tal como lo representa la canción anónima del disco, canción con la que llegué a conocer a la banda de Haggard. La producción del disco contó con 37 participantes, entre músicos integrantes de Haggard, así como artistas invitados como tenores, sopranos e instrumentistas. Podría decirse que echaron la casa por la ventana, lo que dio como resultado uno de los mejores discos de esta banda. Sin embargo, considero que abusaron de la producción en este material, pues al sacar su primer disco en vivo, el cual se llevó en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, hicieron una mezcla ambiental de los seguidores que acudieron a la presentación con discos de estudio. Llámeme 1000 veces poser o ignorante, pero en este disco en vivo usaron playback o empalmaron las pistas a la hora de realizar la mezcla, pues yo solo logro detectar la narración de Aziz entre las canciones como auténtica, algo que no hicieron en la presentación del Weekend Open Air del año 2007, en donde el concierto se puede disfrutar en YouTube y cuenta con una excelente producción. Haggard no quiso desaprovechar su escalada y para el año 2009 grabaron el disco Epoxy Move, el cual se inspiró en la vida de Galileo Galilei, un disco que no cuenta con muchos cambios en sus producciones anteriores y que no logró superar el éxito de Awakening of the Centuries, pero no porque sea un mal disco, sino por la precipitación de sacarlo al mercado. Y lo digo precipitado, pues a pesar de haber pasado 4 años desde el lanzamiento de Awakening of the Centuries, siento que no lograron dar una identidad independiente a la producción, pues considero que lo único que cambió fue el personaje central de la historia, algo muy diferente a lo que plasmaron en el disco Tales of Etheria. Herbei, das Fest beginnt, nimm Platz. 4 años pasaron para que en el 2008 el álbum Tales of Etheria saliera al mercado, un disco en donde dejaron atrás los personajes históricos, pero siguiendo la temática de relatos, y en esta ocasión se inspiraron en una historia ficticia, en donde los toques melódicos no son tan empalagosos y contiene el cover de Mecano, El Hijo de la Luna, el cual fue interpretado magistralmente por la banda. Luna quiere ser más.
Desde esa fecha, Haggard no ha dado señales de una nueva producción, a pesar de que Aziz señaló que se encuentran preparando un disco enfocado en la historia de los hermanos Grimm, pero no ha dado señales de dicha producción. El mezclar metal con música clásica no estaría fácil, aunque últimamente muchas bandas se han enfocado en utilizar orquestas en presentaciones en vivo, pero sin duda Haggard se encargó de poner en alto dicho concepto musical, lo que dio marca a su estilo.